¿Sabías que México enfrenta una de las crisis de seguridad más graves de su historia? ¿Qué propone Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta, para cambiar las cosas? Con masacres ejecutados y cuerpos desmembrados, recibió el crimen organizado a la recién llegada presidenta de México. Te lo cuento. Primero, pongámonos todos en la misma página. La crisis de seguridad en México es crítica. El país cerró 2023 con más de 30.000 víctimas de asesinato. Aunque hubo una reducción bastante leve comparado con años anteriores, el promedio sigue siendo altísimo, con 81 asesinatos diarios. Hay 6 estados que concentran casi la mitad de los homicidios, siendo Guanajuato uno de los más afectados por todo esto. Además, la situación se agrava con la enorme cifra de personas desaparecidas, que supera las 113.000 personas en todo el país. Un problema que persiste y que el nuevo gobierno de Sheinbaum intenta abordar con una estrategia al menos diferente. Y dijo que la guerra contra el narco no va a volver. Pero ¿qué era la guerra contra el narco? Durante muchos años la estrategia en México se centró en una guerra abierta contra el narcotráfico que empezó en 2006 con el presidente Felipe Calderón. Sin embargo, este enfoque no solo no logró lo que decía buscar, sino que empeoró la situación. La violencia extrema, la fragmentación de los cárteles y la corrupción dentro de las instituciones minaron cualquier intento de controlar el problema. Cada vez que capturaban a un líder, los cárteles se dividían en grupos más chicos y súper violentos que peleaban por el control de la zona. Claudia Sheinbaum dejó claro que no va a repetir esa estrategia. En su lugar va a apostar por un enfoque, según dijo, más integral, que va a buscar apuntar a la prevención y a la atención de las causas profundas que generan la violencia. ¿Les cuento de qué va este plan? El plan de seguridad de Sheinbaum tiene 4 pilares. El primero es atender las causas de la violencia. Esta idea se basa en la experiencia que tuvo ella en la Ciudad de México. Ahí implementó programas como Barrio Adentro. La lógica que propone es simple: si los jóvenes tienen oportunidades de estudio y trabajo, es menos probable que se involucren en el crimen organizado. Pero por supuesto que este enfoque tiene sus detractores. Algunos especialistas señalan que no hay una relación directa entre pobreza y crimen y que el problema real está en la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y las fiscalías. El segundo pilar del plan es fortalecer la Guardia Nacional, que reemplazó a la Policía Federal y ahora cuenta con 140.000 oficiales. Pero obviamente también sobre este punto hay muchos detractores, porque la Guardia Nacional son militares y muchos señalan que los militares no deberían estar a cargo del orden público. Los últimos 2 puntos del plan se enfocan en la lucha contra la impunidad, que es un problema gravísimo en México. El 90% de los delitos queda sin castigo. Para abordar esto, el gobierno de Sheinbaum va a crear 2 nuevas entidades: una subsecretaría de inteligencia y una academia de seguridad para capacitar a policías y fiscales. Además, el gobierno se compromete a mejorar la coordinación entre las policías y las fiscalías, algo que fue clave en la Ciudad de México durante el mandato de Sheinbaum. El desafío, la verdad, que es bastante grande. Los episodios recientes de violencia en México muestran lo difícil que es revertir la crisis de seguridad. Una de las noticias más impactantes fue el asesinato de un alcalde, un hecho que sacudió a todo el país. Este crimen se produjo en el medio de una lucha entre las 2 facciones del cártel de Sinaloa, uno de los grupos que son considerados como los más poderosos y peligrosos del narcotráfico en México. Otro caso reciente que sacudió el país fue la muerte de 6 migrantes en el sur de México. Los migrantes murieron cuando el vehículo en el que viajaban fue atacado por militares en un retén. Este tipo de situaciones muestran las consecuencias de la militarización de la seguridad pública en México, esto que les decía antes. A pesar de las promesas de proteger a las comunidades y reducir la violencia, estas tácticas muchas veces terminan en tragedias que afectan a civiles que no tienen nada que ver. Sheinbaum viene de gobernar la Ciudad de México. Ahí logró una reducción significativa de homicidios y secuestros, pero aplicar el mismo modelo a nivel nacional es una tarea
infinitamente más compleja. El monstruo de la violencia en México es más poderoso y diverso que el fenómeno en la capital. ¿Qué pensás vos de este nuevo plan que plantea Sheinbaum? ¿Crees que va a hacer una diferencia en un país con estos desafíos enormes de seguridad? Charlemos en los comentarios. Y como siempre te digo que si llegaste hasta acá me ayudes con un like, compartiendo, comentando, porque así este video llega a más gente. Y déjame decirte dos cosas muy cortitas. La primera es que tengo un canal de YouTube al que te podés suscribir totalmente gratis para no perderte ninguno de estos episodios de Te lo cuento. Y por otro lado, si lo tuyo son los videos cortos, me podés seguir en las redes sociales, en Instagram y en TikTok, en donde subo versiones de 1 minuto de estos videos tratando de resumir un poco lo que pasa en el mundo. Nosotros nos vemos la semana que viene con otro episodio de Te lo cuento.